Nicolantos. Bueno, comentábamos hace un rato que ya aparecen testimonios en On The Record, testimonios con nombre y apellido, sobre esas 12 o 13 horas fantasmas en las cuales no se sabía cuál era el dictamen que ya había sido firmado, algo que, recordemos, es ilegal. No es ilegal decir hay un dictamen aprobado y que después se le sigan haciendo cambios a espaldas del cuerpo. En todo caso, sí existe una instancia que es secretaría donde se pueden negociar algunos cambios entre que se firma el dictamen y llega al recinto, cambios que luego se tienen que verbalizar en el recinto, pero esto es otra cosa, esto es algo inédito y como decíamos, puede significar un escándalo como fue el Abanelco, como fue el Diputrucho, porque todo esto se negoció lejos del Congreso, en un departamento privado donde no se sabe quién estuvo, quién no estuvo y cómo se negoció. Uno de los primeros que salió a blanquear esto es un diputado de el bloque Hacemos Coalición Federal, que responde a Juan Schiaretti de la provincia de Córdoba, llamado Carlos Gutiérrez, que a través de sus redes sociales escribió hace poco menos de 2 horas que cuando creíamos, dice Gutiérrez, que el capítulo biocombustible se habían logrado las condiciones para alcanzar un acuerdo que contenga a todos los sectores, nos encontramos con que se realizaron modificaciones que nadie sabe ni quién ni cómo se hicieron después de un dictamen firmado. Esto es muy grave y deja claro que al gobierno nacional lo único que le importa es la recaudación, careciendo de un plan de desarrollo productivo. Es absurdo que una ley proponga que hay que esperar 3 años para que se presente otra ley, porque en cambio no se propone ahora un escenario futuro que genere confianza en las leyes y que garantice previsibilidad de inversión y generación de empleo. Me gustaría que entremos, porque estos días hay mucha rosca, que en cada caso pongamos sobre la mesa qué significa en la vida cotidiana de la gente. Se está discutiendo si va a haber libertad de exportaciones de combustibles total o no, o si se garantiza el abastecimiento, que es lo que decía la ley antes. Bueno, ahí en estos días, cuando se vote, se decide cuánto vale la nafta. Es decir, no hay ninguna razón para que vos pagues la nafta lo mismo que Uruguay. ¿Por qué? Porque Argentina es hoy uno de los mayores países con mayor cantidad de recursos petroleros del mundo. Del mundo. ¿Sí? Es decir, deberíamos pagar, obviamente, el combustible muy barato, porque además es muy barato producirlo. Bueno, esta ley, al poder exportar todo, bueno, vos lo pagás lo mismo que los demás. Eso es lo que van a votar en estos días. Esas son las cosas que están discutiendo. Tiene que ver con tu vida cotidiana. El segundo diputado que dio una nueva pista de cómo se desarrolló esta novela fue Oscar Agos Carreño, también cordobés, también del interbloque de Hacemos Coalición Federal, que en una entrevista más temprano dijo, no sé cuál de todos los dictámenes es el que pretenden llevar al recinto. Nosotros firmamos el que nos enviaron el lunes a la tarde, sobre ese documento trabajamos. Fui convocado a algunas reuniones, pero una cosa es sentarnos con las autoridades de la Cámara y otra es sentarnos a hacer punteos con otras personas. Yo fui a unas reuniones y cuando vi quiénes estaban, me retiré. Ahí le preguntaron, ¿quién estaba? Estaba Sturzenegger, contestó. Esto está, se emitió, digamos, esto es on the record. Cuando vi cuál era el sentido de la reunión que estaban punteando la ley, me fui, cuenta Carreño. Se refiere a esta reunión que tuvo lugar ayer a la mañana, entre la mañana y el mediodía, en un departamento enfrente a la Biela, en una de las esquinas más icónicas del barrio de Recoleta, que aparentemente es el departamento particular del secretario parlamentario de la Cámara de Diputados, y que es donde un grupo de gente estaba escribiendo o negociando nuevamente el dictamen, porque esto lo expliqué más temprano, pero déjame insistir porque es clave. Digamos de qué va Sturzenegger. Sturzenegger es el representante de los empresarios que escribió todo eso con la letra que le fueron dando los empresarios. Así es. Entonces, claro, si entra al Congreso, vos tenés que entregar el DNI, queda como que el tipo entró ahí. Él no es funcionario, él es el representante de los empresarios. Sí, y además aclaremos esto, porque la secuencia nos ayuda a entender. Un grupo de diputados firmó una hoja en blanco a la 1:30 de la mañana con el compromiso del gobierno de que el dictamen iba a incluir ciertos puntos. 10:30 de la mañana empezó a circular el dictamen que manda el gobierno, y los diputados se dan cuenta de que esos puntos no estaban, de que el gobierno había faltado a su palabra, pero no podían salir a denunciarlo porque hubiera quedado en evidencia que firmaron en blanco, y por eso es que tuvieron que armar una reunión fuera del ámbito del Congreso
para poder ponerse de acuerdo en lo que algunos llaman ahora el dictamen blue, en este dictamen fantasma que tampoco nadie conoce muy bien y que obviamente reviste toda nulidad y anula todo el proceso, o al menos eso debería pasar. Consulta muy puntual. ¿Fuiste convocado ayer junto a otro grupo muy pequeño de diputados a una reunión particular para discutir el dictamen convocado por algún diputado o diputada de la Libertad Avanza? Sé que habían varias reuniones en varios lados, fui convocado a algunas de ellas. En nuestro bloque, o lo que nosotros hemos decidido es, una cosa es sentarnos con las autoridades de la Cámara para ver cómo se sigue metodológicamente, que es algo normal, y otra cosa es sentarnos a hacer punteos. Nuestras disidencias están puestas por escrito, están firmadas, y son aquellas cosas que nosotros, en nombre de los gobernadores y de nosotros diputados, es lo que queremos discutir y entrar al recinto. Nosotros no hacemos punteos por separado, no vamos mejorando la ley. Este gobierno decidió que vamos a entrar al recinto con ese documento. Bueno, nosotros entramos con ese documento y todas nuestras disidencias. Va a ser muy difícil conseguir la ley así va a ser, pero eso tiene que ver con cómo el gobierno se ha mostrado. Entre esas reuniones que participaste o fuiste convocado, ¿hubo una en un departamento de Recoleta frente al bar histórico La Biela? Sí, hubo una reunión efectivamente así. Yo fui a una de las reuniones. Cuando vi quiénes estaban ahí, qué punteo estaban haciendo, la verdad que me retiré. Así que no, eso lo puedo decir. Y insisto, tiene que ver con que nosotros nos reunimos con la totalidad, con las autoridades de la Cámara para ver cómo se sigue. No hacemos punteo, ni tocamos dictamen, ni nos interesa seguir mejorando el dictamen o el proyecto de ley que están trabajando. Porque nosotros ya está cerrada esa instancia y no vamos a entrar ni vamos a ir a ningún tipo de reunión que no sean con las autoridades de la Cámara, porque la citación a esa reunión la tuvimos a través del secretario parlamentario de la Cámara. Después, cuando vimos las personas que estaban invitadas ahí, yo particularmente llegué, vi quiénes estaban, dijimos, no, esto no es lo que... ¿Estaba Federico nosotros Sturzenegger? esperamos. Estaba Federico Sturzenegger, sí. Y estaban los jefes de bloque del PRO de la UCR. No vi los jefes de bloque, vi 2 o 3 diputados, la verdad que no vi mucho más. Hablé con esta persona y me fui. No pude ver mucho más. O sea, vos te fuiste cuando te diste cuenta que cuál era el sentido de la reunión y la razón por la que te fuiste también es que estaba Sturzenegger ahí. Sí, los vi que estaban punteando y personas que no eran diputados, y la verdad que me pareció que no era el sentido de la reunión y me fui. No tengo mucho más que eso. O sea, no te llegaste a sentar, porque si no viste ni quién estaba del todo, lo viste a Sturzenegger y te fuiste. No llegué a sentar. Lo que pasa es que terminamos muy tarde de la madrugada, entonces las autoridades de la Cámara dijeron, che, nos juntemos mañana, media mañana, para ver cómo seguimos, porque ellos pensaban sesionar el jueves. Y fue en representación de mi bloque porque la verdad que nosotros no creíamos que estábamos en condiciones de sesionar el jueves. Si querían, nosotros íbamos a sesionar el jueves, pero entendemos que no se estaba cumpliendo el acuerdo con los gobernadores y iba a ser muy difícil que se aprobara la ley. Para seguir esa charla, efectivamente nuestro bloque fue, como a toda reunión que nos citen las autoridades de la Cámara, nosotros vamos. Qué fuerte, qué fuerte. Es un escándalo histórico, te diría, a esta altura del partido, y tengo entendido que vamos a seguir conociendo detalles a medida que pasen las horas, porque hay mucha gente que quedó muy lastimada, políticamente muy herida. Hablábamos con Nico hoy, antes de entrar al estudio, que Morales Solá es el que denuncia a la Banelco en el año 99 o 2000. Sí. Quiere decir que el tipo en ese momento trabajaba de periodista. Esto que estás escuchando acá no lo va a contar hoy Morales Solá. La gente no sabe que esto está preparado por empresarios y que lo que estamos peleando no es con los grandes empresarios del país, que con ellos es la disputa. Con la casta. Con la casta. Con la casta. Qué fuerte. Nada ¿no? más y nada menos. Qué fuerte. ¿Y cómo actúa cada uno, no? Vos que estás en el día a día de cómo son esas peleas. Hoy me enteré cómo le dicen a De Loredo, pero no le puedo decir al aire. Ay, no. Ay, no, Vamos a una Roberto. pausa. Yo creo que sí. No, a ver, de lo que gran parte de las cosas que están negociando ahora en estas reuniones a posteriori de la firma del dictamen tienen que ver con lo que le prometieron a los gobernadores y no cumplieron. Nosotros lo dijimos, los gobernadores iban a ser una figura clave en toda esta negociación. No es menor que horas antes de haber firmado el dictamen, que después terminamos por desconocer bastante su identidad, no sabemos cuál es el real. Los gobernadores se sientan con el Poder Ejecutivo y negocian una determinada cantidad de puntos que el Ejecutivo se ha comprometido
a incorporarlos dentro del proyecto. De hecho, el bloque de Miguel Ángel Pichetto, Hacemos Coalición Federal, que junto al radicalismo es el bloque que más representación de los gobernadores tiene, estuvo hasta pasada la 1 de la mañana en el despacho de Martín Menem, antes de firmar el dictamen, viendo cómo hacían para incorporar estos puntos. Y es tal el desconcierto que al día siguiente, o sea, ayer, cuando todavía se estaban negociando ya en la Recoleta qué era lo que iban a hacer con el proyecto, cuál era el que iba a llegar al recinto, se pensaba que los puntos que habían prometido los gobernadores estaban incorporados. ¿Por qué? Porque nadie sabía cuál era el texto final de todo esto. O sea, en el entorno de los gobernadores pensaban que habían cumplido con la promesa, y la verdad es que cuando se conoce el texto, uno ve que no, que eso no había sucedido. ¿Cuáles eran los 2 puntos que le interesaban a los gobernadores y que ayer quedó muy en evidencia que la verdad se comieron la curva y que por eso siguen negociando hasta la semana que viene? 1, ellos iban a acompañar el traspaso del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de los Jubilados al Tesoro Nacional para que ya de ahí el Estado pueda sacar la plata como quiera y no tener... Pero le iba a dar unos mangos a ellos. Exactamente. La idea era que les reconozca deudas previsionales a las provincias y tuqui tuqui les pague. Entonces, yo te ayudo a afanarle a los jubilados si me das una parte del botín. Así es. Ahí está. Eso se supone que tenía que estar incorporado en la ley. No está incorporado en el dictamen que se aprobó ayer. Como tampoco está incorporado que el tributo, que el impuesto que el Estado piensa recaudar por el blanqueo de capitales que se propone sea coparticipable, ¿sí? Lo que dice el proyecto es que tiene que estar para aumentar las arcas del Banco Central. Las provincias le dicen, nosotros estamos al horno, nos estás recortando todos los recursos, lo que te pido es que esto que recaudes lo repartas entre las provincias. Bueno, nada de eso está. Y está la desconfianza. Es muy fuerte porque Franco se comprometió con Rogelio Frigerio en una reunión de su despacho a eso. Tuvo 3 horas reunido con el tipo, se comprometió, que dice que ¿quién manda en ese gobierno? Franco seguro que no. Franco seguro que no. Pero además no solo quién manda, sino ya vamos 1 mes y medio y hasta ahora lo único que hicieron fue incumplir acuerdos políticos hechos por fuera de... Es muy difícil hacer nuevos acuerdos si vos no cumplís los acuerdos. Yo creo que en algún momento se lo van a cobrar a todo esto. Claro. Pero bueno, sale el bloque de Pichetto ayer a la noche con las disidencias que tiene ese espacio con el proyecto, con el dictamen que se termina de firmar, e incorpora estos 2 puntos que les planteaba, el tema de la guita de los jubilados y el tema del blanqueo. ¿Qué termina de mostrarnos eso? Bueno, que efectivamente no creen en una negociación posible con el gobierno nacional y lo tienen que poner asentado en algún lado. Ahora, ¿por qué es que se prorroga la sesión? Un poco lo decía Germán Martínez, pero yo voy a puntualizar. Son por los gobernadores, se posterga por los gobernadores. Los gobernadores quieren seguir negociando estos puntos y quieren incorporar lo que no se incorporó el martes a la noche en el debate del martes de la semana que viene. ¿Por qué? Porque el dictamen que se firmó el martes no va a ser, o por lo menos eso están esperando, el proyecto que voten los diputados la semana que viene, ¿sí? Por eso ahora están negociando todo. El tema es cómo puede ser que 257 diputados estén dispuestos a aprobar una ley sin saber cuál es el texto fino de esa ley. Porque ayer, después de las amenazas de Caputo a los gobernadores, a mí me decían, más allá del enojo visible que tenían los bloques, porque no puede permitirse que un ministro de Economía amenace tan abiertamente a los gobernadores con hacerles un ajuste feroz si no le aprueban la ley, lo que me decían es, nosotros los cagamos a ellos. O sea, desde Juntos por el Cambio, cagamos al oficialismo. ¿Por qué? Porque la semana que viene nosotros le vamos a dar la ley. Entonces, ¿el gobierno qué va a tener de título? Se aprobó la ley ómnibus. Pero en particular le vamos a voltear media ley. Y es tan técnico explicar cómo es que tienen una ley aprobada y al mismo tiempo no, que Caputo no va a tener los argumentos necesarios para justificar por qué le está ajustando a las provincias. Claro. Entonces termina estando en una encerrona. Yo acá me permito preguntar si a Caputo o al gobierno le interesa justificar un ajuste también, ¿no? Porque a esta altura no pareciera... bueno, hay un momento que el costo político se puede hacer complicado. Tenemos que ir a una tanda...